Atrápame si puedes trata sobre la verdad y la identidad. Si volvemos a la primera escena de la película, no es una coincidencia que Frank aparezca en un programa de juegos llamado To Tell the Truth, decir la verdad. Y el objetivo del programa de juegos es descubrir quién es el verdadero Frank Abagnale. Comprender la propia identidad es un paso integral para lograr la autorrealización. Saber quién eres, qué eres y por qué eres se considera fundamental para lograr la felicidad y la satisfacción. Lo que vemos en Catch Me If You Can es identidad falsa. Frank Sr. o Frank Padre se hace pasar por un exitoso hombre de negocios mientras queda en la ruina gracias a las estafas que él mismo hizo. Es un hombre que actúa una vida y vive otra. En la primera escena en la que lo vemos, es aceptado en un club rotario y da un discurso sobre el éxito. No mucho después descubrimos que tiene muchos problemas con el servicio de impuestos internos. Frank hijo idolatra a su padre e inicialmente busca adoptar el sueño de su padre al tener éxito a través del fraude, pero también debe enfrentarse cara a cara con el hecho de que su vida familiar es defectuosa y que el sueño de su padre no vale la pena perseguir. Durante la mayor parte de la película, Frank hijo sigue los pasos de su padre al vivir una vida que realmente no tiene, pero necesita de la ayuda de Carl para darse cuenta de quién es realmente, y esto le da la oportunidad de convertirse en su propia persona, en lugar de tener que fingir. Intentar forzar una identidad solo arruina la verdadera identidad o identidad propia que se tiene. Incluso cuando Frank hijo está viviendo una vida posiblemente exitosa, haciéndose pasar por otros, todavía anhela la estabilidad y la vida familiar que perdió. Frank solo pudo aceptar quién era cuando le quitaron sus vidas suplantadas, y Carl demuestra que nadie lo persigue y mucho menos se preocupa por él. Entonces les pregunto, Repes, ¿cómo vieron los temas de la verdad y la identidad siendo los más destacados de la película? ¿Piensan que el tono en ocasiones ligero y alegre que presenta la misma le resta el mensaje? Empecemos ahora contigo, Joe, a ver. Wow, la verdad que o sea, todo el tema ese pues, de saber quién eres, eh, como bien tú dijiste, ¿no? Él comienza tratando de emular al papá, entonces llega a un punto que digamos que ya ha conseguido pues bastante dinero y conoce pues al personaje de Amy Adams y dice voy a hacer una familia, pero hace una familia en base al engaño. Así es. Y entonces todo termina como igual que el papá, al final también termina separado, o sea, es como más o menos la misma situación del papá, ¿no? O sea, vivía una vida de engaño, se casa con alguien y donde prácticamente ocurre el primer problema, perdiste a tu familia o digamos a tu esposa por lo menos, ¿no? Entonces, la identidad de Frank, o sea, de Frank Jr., pues al final eh, le, le, le jugó pues la misma o sea, tuvo la misma suerte que su padre. O sea, al final eh, nunca le fue como productivo, pues todo ese tema de no tener su propia identidad, ¿no? Como tú dices. Ok. Ralphie. Sí, bueno, mira, al final Frank Jr. termina moldeando la identidad basado en su padre. O sea, su padre era su héroe y tú te podías dar cuenta en las interacciones entre ellos al principio de la película. Él se llevaba muy bien con su mamá, pero él admiraba a su padre y su padre no era un buen ejemplo. O sea, realmente, como lo decías tú, Fredo, o sea, llevaba una vida, pero vivía otra. Y él lo moldeó y asumo que cuando él huye de casa, lo que estaba buscando es como ser un stand-up guy, un ciudadano modelo como su padre, ¿ok? Y lograr todo lo que había logrado su padre como para pegarle el botón de reset y que todo volviera a ser a la vida normal. Incluso ustedes se dan cuenta que él ya, para el punto que decide formar la familia con el personaje de Amy Adams, que se llama en este momento, Con Brenda. con Brenda y se encuentra con el papá, él le pide al papá que le diga que pare, porque él ya estaba, o sea, ya estaba en un hueco que no podía salir, porque con Brenda no podía llevar una vida honesta porque había empezado siendo doctor y después abogado y todo basado en mentira. Entonces salir de esa mentira representaba destruir todo, que al final fue lo que termina pasando. Pero él quería que su papá lo obligara a salir.
Sí, así es. Me Ahora, encantaba esa familia, pues. miren que es gracioso y es por eso que me gusta, ¿no? Cuando hacemos estos episodios, porque a veces escuchándolo a ustedes, entonces se me vienen cosas a la cabeza que no había considerado, pero, o sea, ¿qué es identidad? Identidad es lo que uno es, o sea, es quién uno es. Son como la serie de características a que te distinguen o que te hacen único, ¿cierto? Y que te hacen diferente, digamos, de las demás personas. Entonces, o sea, partiendo de ahí, yo una vez tuve una novia que había estudiado psicología, no era psicóloga, pero había estudiado psicología. No se me olvida nunca que ella hablaba, me dijo una vez, pues que no sé si será cierto o no, pero esto aplica en la película, que cuando los padres, digamos, deciden ponerle, digamos, su mismo nombre a los hijos, le están restando, le están quitando identidad, ¿cierto? ¿Por qué? Y me va siempre el ejemplo. Si tú estás, digamos, en una fiesta o en una congregación social, ¿cierto? Una reunión, y entonces, digamos, en este caso, pues, no sé, los dos se llamaban Frank, entonces, y gritaba alguien Frank, los dos voltean, ¿sí? Pero entonces, para diferenciarlos, entonces, ya Frank hijo no puede ser hijo, o sea, no puede ser Frank, sino que o le dicen Junior o le dicen Frankie, ¿sí? Me voy a entender, pero ya no es Frank. ¿Sí? Entonces, eso, lo que ella me decía era que eso le restaba de su identidad, ¿sí? Porque siempre, digamos, era como vivir bajo la sombra de su padre. Entonces, es muy interesante lo que estamos planteando en este momento. Ahora, obviamente, eso fue lo que ella me dijo, ¿cierto? O sea, yo, no aplica en mi caso. He visto, digamos, algunos casos en donde sí aplica, porque, o sea, tiendo, digamos, pues como a ser observador, pero es sumamente interesante, digamos, entonces, porque, o sea, sí aplica en la película. Sí, sí. Sí, sí vamos a entender, o sea, él es el hijo, tiene exactamente, digamos, el mismo nombre que su padre, ¿cierto? Y entonces, pues trata, digamos, entonces, pues no como de llevar, digamos, entonces, pues su vida, digamos, en esa misma dirección. Entonces, es muy gracioso y pienso que es peculiar. Entonces, en conclusión, Atrápame si puedes puede ser fácilmente subestimada debido a la ligereza de cómo cuenta la historia. Dado que se basa en gran medida en hechos de la vida real, no se puede convertir en una historia ficticia perfecta y realmente no lo intenta. Es una pieza cinematográfica extremadamente bien elaborada y equilibrada con una actuación increíble de DiCaprio y una rica narración subtextual. El mensaje de la historia es claramente el hecho de que para poder saber quién eres, debes primero ser sincero contigo mismo y solo así podrás sincerarte con los que te rodean y asumir la que será tu verdadera identidad de ese punto en adelante. Es decir, la base de toda relación, ¿sí? Es la confianza, ya sea una relación familiar, amistosa, amorosa, ¿sí? Laboral. Y obviamente, o sea, si se rompe esa confianza, ¿cierto? Entonces termina todo, porque no puede, digamos, entonces existir o no puede sobrevivir una relación donde no haya confianza. Y es gracioso, digamos, entonces, porque realmente, ¿cómo le dicen a los estafadores en inglés? ¿Cómo le Con llaman? artist. Con Con man artist. o con artist, que viene de dónde? Confidence man. Como decía, o sea, pero el hombre que te crea la confianza. Sí, me va a entender, o sea, pues que, ¿sí? Que te crea eso para, o sea, que para que tú confíes en él y obviamente entonces te puede engañar. Entonces, es bonito porque entonces, aparte de todo esto, si no hay confianza, no tienes nada en esta vida. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.